Hola, mi nombre es Edgar Andrade, estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones, y en esta oportunidad le vamos a hablar lo que es transmisión de datos. La transmisión de datos es la acción de cursar datos a través de medios de telecomunicaciones desde un lugar que son originados hasta otro, en que son recibidos parte de transmisión de información que consiste en el movimiento de información codificada de punto a punto o más puntos, mediante señales eléctricas, ópticas y electromagnéticas. A continuación estudiaremos todos los factores que influyen en la transmisión de datos. La necesidad de comunicar. El objetivo de la transmisión de datos es la transmisión de información entre dos o más puntos. En definitiva, ese ha sido el objetivo del hombre desde siempre. A medida que la técnica ha avanzado, se ha podido hacer esto en la forma de comunicación más antigua, son los sonidos producidos por los animales y los seres humanos mediante las cuerdas vocales. A continuación detallamos los organismos que intervienen en el desarrollo de las normas y estándares de la comunicación, como es el ASI, la EIA, el TIA, el ITU, entre otros. Transmisiones de datos. El hombre siempre se ha comunicado de una forma u otra. El proceso de comunicación ha sido creciendo y mejorando los mecanismos utilizados hasta llegar a lo que hoy conocemos y utilizamos. Tal y como hemos representado en el punto 1 del tema, los hombres siempre se han comunicado de una u otra forma. Pero bueno, siempre el proceso ha sido avanzando. Comunicación analógica y comunicaciones digitales. Sistema de información digital. Un sistema de información digital transmite información de una fuente digital a un destinatario. Y el sistema de información analógico es un sistema de información analógico el cual transmite información desde una fuente digital a un destinatario, pero el objetivo principal de cualquier sistema de comunicación de datos es ser capaz de tomar el mensaje generado por el emisor, transmitirlo por la línea y al llegar al receptor de la forma más parecida como emitirlo, es decir, con el menor número de errores posible. Componentes de los sistemas de comunicación. Un sistema de comunicación de datos tiene como objetivo transmitir información de una fuente al destinatario a través del canal. El emisor o transmisor debe convertirse en una señal de formato que sea reconocible por el canal. El canal conecta el emisor y el receptor de cualquier medio de transmisión, bien sea fibra óptica, cable coaxial o aire. El receptor acepta la señal de canal y el proceso permite que el usuario final lo comprenda. Factores que afectan el diseño del sistema. Limitaciones tecnológicas. Disponibilidad de software o hardware. Hay situaciones en las que se conoce como un diseño óptimo para un determinado sistema, pero que ese diseño no se puede llevar a la práctica porque todavía no se ha desarrollado. Consumo de potencia. El compromiso entre costo y consumo siempre es un factor a tener en cuenta por los ingenieros. Tamaño del componente electrónico. El tamaño del componente electrónico es muy pequeño, pero también es el sitio donde debe ser colocado. Cuanto más complejo es un circuito, más aumenta su tamaño. Estándares y regulaciones gubernamentales. En la comunicación es indispensable, imprescindible, la existencia del estándar que define el funcionamiento de dos equipos para permitir la correcta interoperación entre equipos procedentes de fabricantes diferentes. Realidades comerciales. A pesar de estos esfuerzos de los ingenieros por el desarrollo de los dispositivos cada vez más sofisticados y eficientes, la realidad dicta de un producto final adquirido por sus características menos relevantes. Modo de transmisión de datos. Una transmisión de datos tiene que ser controlada por medio del tiempo, para que el equipo reactor reconozca que en el momento se puede esperar que una transferencia tenga lugar. Hay dos principios de transmisión para hacerlo posible. Transmisión síncrona, que nos indica que se hace con un ritmo que se genera centralizándose en la red y en el mismo para el emisor como para el receptor. La información útil es transmitida para dos grupos, denominados genéricamente delimitados. Transmisión asíncrona. En el transmisión asíncrona es el emisor el que decide cuándo se envía el mensaje de datos a través de la red. En una red asíncrona el receptor, por lo consiguiente, no sabe exactamente cuándo recibirá un mensaje. Modos de comunicación. Tenemos comunicación simple, comunicación semi-duplex y full duplex. En una comunicación simple es aquella que los datos fluyen en una sola dirección, desde la transmisión hacia el receptor. Una semi-duplex es una conexión en la que los datos fluyen en una u otra dirección, pero no los dos al mismo tiempo. Y una full duplex es una conexión de los datos fluyen simultáneamente en ambas direcciones.
Método de control y detección de errores. La detección de errores, correctamente de errores y corrección de errores es una importante práctica para el mantenimiento de integridad de los datos a través de canales ruidosos y medios de almacenamiento poco confiables. Se han desarrollado estrategias básicamente para manejar los errores. Código de detección de errores y código de corrección de errores. Los tipos de códigos detectores: paridad simple, paridad horizontal. Queremos enviar una cadena de, por ejemplo, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0. Contamos con la cantidad de unos que hay 4 1 y el número de 1 es par, por lo tanto añadimos un byte con valor 0. La cadena enviada es 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Problemas en este método. En estos códigos utilizados aritmética modular para detectar una de las mayores cantidades de errores, se usan operaciones en módulo 2 y en la suma y la resta se realizan sin acarreo, convirtiéndose en la operación de tipos o exclusivo o sort. Además, para facilitar los cálculos se trabaja, aunque solo teóricamente, con los polinomios. Debido a la reducción de señales de ruido sobre los medios de transmisión para las señales digitales, se presenta un incremento en la cantidad de errores de byte esperados en la comunicación. Existen varios tipos de códigos correctos de errores: clínicos, de bloques y convolucionales. La mayoría de los códigos correctores de errores se basan en la utilización de bytes de redundancia para poder enmascarar parte de la información que se transmite como un algoritmo, de tal forma que el receptor se emplea el mismo algoritmo sobre la información para detectar y corregir errores. Códigos de paridad. Se basa en añadir un byte a la secuencia de enviar una forma de un número S, sea par o impar, dependiendo del tipo de paridad. Si la paridad es par, el número final es un S, debe ser par. Si la paridad es impar, el número final debe ser un S, debe ser impar. Es un código sistemático, solo será detector vuelta atrás. Y detectamos el error producido por un número impar de bytes. Si el ejemplo se produce en 2 bytes erróneos, en este código se detectará. Código Hamming. Un código Hamming es un código de bloque lineal. Al igual que el código de bloques lineales sistemáticos, podemos denotar un código de Hamming mediante un par. Sin embargo, los valores de n y k deberán ser verificados en la serie de condiciones. N es la longitud de la palabra del código, k es el número de bytes de datos palabras originales sin codificar. El número de bytes de paridad será m igual a n menos k, pero deberá cumplirse la siguiente relación entre la longitud de la palabra de código y el número de byte paridad. Según esto también se cumplirá la siguiente relación: el número de byte de datos y el número de byte de paridad. Códigos clínicos. Los códigos clínicos son una subclase de los códigos de bloque lineales. Son fácilmente codificar y cumplen las siguientes propiedades. Lineales: la suma de módulo menos 2 de dos palabras del código es otra palabra de código. Clínico: cualquiera de los desplazamientos clínicos, una palabra de código, también pertenece al código, al igual que los códigos de bloque lineales sistemáticos. Y en Hamming denotaremos como un código clínico mediante un par, n con k, donde no es la longitud de la palabra del código. K es la longitud de la palabra original. Para el manejo de estos códigos se utilizan notaciones polinómicas, de forma que la palabra del código c igual a co, cn y menos 1, la interpretación como un polinomio y cada uno de los bytes de la palabra del código será uno de los coeficientes del polinomio. Compresiones de datos. Compresión de archivo, métodos reversibles, compresión sin pérdida, menos 2, GIF, TIFF, Target Main Finish Format, compresión con pérdida, compresión de audio y video. Compresión de datos. La compresión consiste en sustituir cadena de datos por otra más cosa cuando se guarda el archivo. Método reversible, loosely. Permite la reconducción exacta del original. Loosely. La información original solo se recupera aproximadamente, ya que se descarta una parte de datos o cambia relaciones de compresión mucho mayor. Compresión sin pérdida. La diferencia entre sistemas adaptivos y no adaptivos, semiadaptativos, según tenga en cuenta o no la característica de archivo a comprimir. Formato GIF. Un formato GIF es de archivo de gráficos desarrollado por Compus. El GIF 87A, que es incompatible con compresión LZW, puede entrelazar, permitir visualización progresiva, una paleta de 256 colores y tiene la posibilidad de crear imágenes animadas
llamada GIF animado, almacenamiento varía de imagen en el mismo archivo, y el TIFF, formato de gráfico que permite almacenar muy grande, más de 4 GB comprimido, pero permite calidad y considera plataformas o periféricos utilizados. Compresión con pérdida dentro de las categorías universales, conocida por la eficacia y formato JPG, sistema JPG. Sistema de control. Como podemos ver, acá en el sistema de control nos señala la entrada, sistema de control y sistema de salida. Un dispositivo de control es un aparato electrónico que sirve para transmitir órdenes de control a aparatos que lo soporten. Está integrado por una serie de elementos que actúan conjuntamente y cumplen con cierto objetivo. Los elementos que componen un sistema no son independientes, sino que están estrechamente relacionados entre sí, de forma que las modificaciones que se producen en uno de ellos pueden influir en los demás. Existen dos tipos de sistemas de control: lazos abiertos y enlazos cerrados. Lazos abiertos: una señal de entrada actual con elementos controlados al funcionamiento de máquina de proceso, y en la salida se obtiene la señal controlada. En este tipo de sistema de control, la señal de salida no tiene efecto sobre la acción de control. Y en el lazo cerrado, en este tipo de sistema, las señales de salida y en la entrada están relacionadas mediante un bucle de realineamiento, a través de actuar una señal salida con fluye entrada, de forma a que la salida tiene efecto sobre la acción del control. Durante las últimas décadas, el desarrollo de las telecomunicaciones ha venido evolucionando de manera rápida, a tal punto que se han venido creando nuevas formas de comunicación, que cada vez son más adaptables en el mundo. En este trabajo se puede obtener información sobre la transmisión de datos de las diferentes formas de detección y corrección de errores, estándares de comunicaciones, componentes de sistemas de telecomunicaciones, entre otros aspectos, que en la actualidad son muy utilizados en el mundo de las telecomunicaciones, y que en la forma u otra, facilitando nuestras formas y normas de vida, solamente en el aspecto profesional, facilitándonos nuestro trabajo, sino en el aspecto cultural, ya que gracias a esto podemos enriquecer nuestra cultura, permitiendo evolucionar cada vez más. Además de permitir la comunicación, no solo es un ritmo salón, sino alrededor del mundo, es decir, que esto es estrictamente necesario para tener dos o más usuarios cerca para comunicarse y acceder a la información que poseen estos usuarios. Pueden estar de punto a punto, distante uno al otro, y se tiene la misma comunicación y accesibilidad para la información que desean transmitir. Muchísimas gracias.